Education and Science. El día de hoy veremos un ejemplo práctico de cómo se demuestra que una población se encuentra en equilibrio Hardy-Weinberg. Tenemos el siguiente ejemplo. Se inicia una población grande sin selección con 40 individuos homocigotos dominantes, 30 heterocigotos y 20 homocigotos recesivos en ambos sexos. Si los apareamientos son al azar y las tasas de mutación y migración son casi nulas, determinar el comportamiento de las frecuencias génicas y genotípicas en la generación parental y en la generación filial. Tenemos entonces este cuadro donde colocamos el número de individuos por genotipo y contamos la frecuencia de alelos, como hemos visto en el video anterior. Si son 40 individuos homocigotos dominantes, tendremos por lo tanto 80 alelos dominantes. En los heterocigotos, si son 30, tendremos 30 alelos dominantes, 30 recesivos, y en los individuos homocigotos recesivos tendremos 40 alelos recesivos. En total, si son 90 individuos, tendremos 180 alelos. Una vez que hemos determinado el número de alelos, procedemos a calcular las frecuencias génicas o alélicas. Sabemos que la frecuencia del alelo dominante se designa P y sería el total 110 sobre 180 y nos da 0.61 o 61%, mientras que la frecuencia del alelo recesivo, también denominado Q, es 70 sobre 180, 0.39 o 39%. Una vez que ya hemos determinado las frecuencias génicas o alélicas, procedemos a calcular las frecuencias genotípicas. Recordemos, es la fórmula del binomio al cuadrado, donde P más Q al cuadrado es igual a P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado. Ambos, P más Q, si suman 1 o 100% elevado al cuadrado, debe ser 1 también, que es el 100%. Entonces estimamos las frecuencias genotípicas. P cuadrado es la frecuencia del homocigoto dominante, sería 0.61 al cuadrado y eso nos da 0.3721 o 37.21%. La frecuencia del heterocigoto es 2 por P por Q, 0.61 por 0.39 nos da 0.4758 o 47.58%. Y finalmente la frecuencia del homocigoto recesivo o Q cuadrado es 0.39 al cuadrado, que es 0.1521 o 15.21%. Es necesario que la suma de estos valores sea siempre 1 o 100%. Exacto. Por lo tanto, ya tenemos los valores de P y Q, las frecuencias alélicas y también las frecuencias genotípicas en esta generación parental o generación 0. Procedemos entonces a calcular las frecuencias genotípicas en la generación filial. Vemos aquí que en esta generación parental tenemos individuos homocigotos dominantes, heterocigotos y homocigotos recesivos. El apareamiento al azar de estos individuos homocigotos dominantes, recesivos y heterocigotos sin distinción de sexo dará origen a la primera generación filial o generación 1. Entonces, para el cálculo de la generación 1, como hemos visto en el video anterior, obtenemos las frecuencias genotípicas en la progenie en base a las frecuencias genotípicas de los padres. Por lo tanto, del cruce de dos homocigotos dominantes, si la frecuencia del homocigoto dominante era 0.3721, pues colocamos este mismo valor al cuadrado. Toda la progenie será dominante, por lo tanto es 0.1385. Del cruce de un homocigoto dominante por un heterocigoto, colocamos 2
por 0.3721, que era la frecuencia del homocigoto dominante, y 0.4758, que era la frecuencia del heterocigoto. El total nos sale 0.3541 y lo dividimos entre 2, pues tenemos que repartirlo en la progenie, ya que del cruce de un heterocigoto y un homocigoto dominante tenemos homocigotos dominantes y heterocigotos. Por eso colocamos ambos valores en la misma proporción. Un medio de homocigotos dominantes, un medio de heterocigotos. Del cruce de un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, toda la progenie será heterocigota. Entonces colocamos 2 por 0.3721 por 0.1521, que era la frecuencia del homocigoto recesivo. Del cruce de heterocigotos sabemos que tenemos un 25% homocigotos dominantes, 50% heterocigotos y 25% homocigotos recesivos. Por eso es que el total, que es 0.4758 al cuadrado, lo dividimos entre 4 y colocamos un cuarto aquí, un medio del valor y otro cuarto del valor aquí. Lo mismo hacemos para el cruce del heterocigoto por el homocigoto recesivo, que es 2 por 0.4758 la frecuencia del heterocigoto, 0.1521 del homocigoto recesivo. Sabemos que la progenie será 50% heterocigota, 50% homocigoto recesiva, y por eso dividimos del valor total la mitad para cada genotipo. Finalmente, entre individuos homocigotos, la progenie siempre será homocigota. La frecuencia del homocigoto recesivo era 0.1521 al cuadrado, eso nos da 0.0231. Sumamos los valores por cada columna, por cada genotipo, y debe ser 1. Entonces ya tenemos las frecuencias genotípicas en esta generación filial. Procedemos a calcular entonces las frecuencias génicas. Para eso recurrimos a las fórmulas del cálculo de las frecuencias alélicas o génicas a partir de las frecuencias genotípicas. Por lo tanto, la frecuencia del alelo dominante será la frecuencia genotípica del homocigoto dominante más la mitad de la frecuencia genotípica del heterocigoto. Lo mismo para la frecuencia alélica o génica del alelo recesivo. Será la frecuencia genotípica del homocigoto recesivo más la mitad de la frecuencia genotípica del heterocigoto. Por lo tanto, reemplazamos los valores y obtenemos que efectivamente es 0.61 la frecuencia del alelo dominante y 0.39 la frecuencia del alelo recesivo. Lo mismo que en la generación parental. Igual aquí, las frecuencias genotípicas coinciden tanto en la generación parental como en esta generación filial. Les sugerimos que vean todos los videos relacionados a genética de poblaciones y estimación de las frecuencias génicas alélicas en el equilibrio Hardy-Weinberg. Gracias por visitar EDSI, Education and Science.